¿Qué tal, queridos amigos? Tuvieron que pasar 16 días desde las elecciones del 6 de junio para que comenzáramos a conocer la verdadera realidad de esos comicios. Y no es culpa del Instituto Nacional Electoral. Allí pudieron reunirse alrededor del INE más de 1,5 millones de mexicanos, incluyendo también a los observadores electorales de los que formé parte. Y claro, pues los comicios en apariencia transcurrieron normalmente, pero si hacemos un recuento, resulta que las cosas no fueron como las que vimos, que son distintas, y que ya, por ejemplo, la comisionada de la ONU para Asuntos de América Latina, Michelle Bachelet, dijo que es inaceptable la violencia que se vivió en México durante esa jornada y que se vive en el país como costumbre, ya casi como una especie de tradición. Empecé a escuchar a Bachelet, que es una voz no solamente autorizada, sino que tiene un gran valor. Fíjense ustedes, la señora Michelle Bachelet estuvo en la cárcel, fue torturada junto con su padre. Su padre murió en estas condiciones. Ella logró sobrevivir a la dictadura de Pinochet, uno de los perversos más grandes de América Latina, sin agraviar, claro, a los que tenemos en México. Pues después de pasar años en la prisión, como ocurrió también con José Mujica, por ejemplo, en el caso de Uruguay, en el caso de Michelle Bachelet, salió de la prisión y alcanzó la presidencia de su país, en Chile, y logró hacer un gran gobierno, un extraordinario gobierno. Tan bueno que estabilizó las finanzas y pudo sacar a Chile de no pocos atolladeros y sobre todo mejorar los niveles de satisfacción personal en su país. Por ello, la ONU la hizo comisionada especial para los asuntos que tienen que ver con Latinoamérica. Y en esa condición visitó varias veces México. Estuvo aquí al principio de manera muy apreciada, pero en cuanto comenzaron sus críticas, empezaron a marginarse sus opiniones en el seno de un gobierno al que no le gusta escuchar la verdad, le gusta que solo le aplaudan. Y ella fue la que empezó a poner el dedo en la llaga de lo que había sucedido, por ejemplo, en Tijuana, en donde arrojaron, como ya he dicho, restos humanos a las casillas, o como en Mexicali, Hermosillo, en donde se robaron las urnas electorales de manera descarada. Y así por el estilo, fuimos llegando a distintos estados del país, preguntando en realidad el fondo de la cuestión. Y ayer, por ejemplo, me estaban entrevistando para un programa al que yo le tengo especial respeto y afecto, A Fuego Lento, allá en Campeche, y resultó que como a la mitad de la entrevista, cuando estaba yo denunciando las anomalías vividas en Campeche, empezaron a escucharse los pajaritos en el alambre y se tuvo que cortar la transmisión. ¿Y por qué? Porque estaba yo diciendo que la señora Laida Sansores, una mujer genéticamente corrupta, porque desciende del cacique Carlos Sansores Pérez, y quiere ella fundar otro cacicazgo por si fueran pocos los que existen en el sureste y a lo largo de la costa del Golfo de México, ganó aparentemente muy a la mala. Tan es así que todavía el caso se va a tener que resolver en el Tribunal Electoral del Poder Judicial Federal. Esto por sí solo demuestra hasta dónde llegaron las tropelías. Fíjense, se contaron actas, estoy hablando de Campeche, para gobernador y había una diferencia notable con las boletas emitidas a favor de los candidatos a diputados y demás. No coincidían. Hubo casos en donde se rebasó al listado nominal del padrón. Es decir, no pueden haber más votantes que empadronados. Sencillamente esto es absurdo.
Pero así y todo, se dieron por concluidas las elecciones y se dio con el famoso programa de resultados preliminares una ventaja a Laida Sansores que no ha perdido en los días subsecuentes ni durante los conteos distritales, y no sé si la pierda en el seno federal. Pero desde luego las elecciones en Campeche fueron tan truculentas y sucias como las de los peores tiempos. Y también resulta que ya se está encauzando al candidato que supuestamente se impuso allá en San Luis Potosí, quien tiene fama de haber sido en sus momentos un elemento ligado a la delincuencia organizada, al narcotráfico, lavador de dinero, Ricardo Gallardo, que desgraciadamente fue electo gobernador abanderado por el Partido Verde y el Partido del Trabajo. Morena no le dio la candidatura, se la dio a una señora, Mónica Rangel, por aquello de los equilibrios de género. Pero a Mónica le dejaron a un lado y se le dio toda la fuerza a Ricardo Gallardo, claro, con el apoyo incondicional de Morena, pero de manera subterránea, y con el apoyo también de los observadores más importantes, que son los narcotraficantes, los que pudieron también modificar los momios en Sonora. Qué curioso, cuando ya los momios habían emparejado, de acuerdo a todas las encuestas nacionales, en ese momento comienza a darse una especie de voltereta que colocó a Alfonso Durazo, uno de los representantes de la Cuarta Transformación, de infecundo pasado, de trastabilleos políticos entre el PRI, el PAN y ahora Morena, también el PRD en un momento dado. Resulta que anunció, antes de que tuviera ningún resultado a la mano, que ganaría por 20 puntos. Y acabó ganando por 16 puntos. Casi le pega a su apuesta personal, pero ya con 16 puntos se pudo sentir holgadamente vencedor gracias a la intervención, repito, de la delincuencia organizada. Esto no lo ha dicho el INE, pero lo tiene que declarar en algún momento. Vivimos el domingo 6 de junio narcoelecciones. No pudieron penetrar a la Ciudad de México, y en donde pudieron penetrar, en el oriente de la ciudad, ahí todavía pudieron acomodarse algunas alcaldías a favor de Morena, por ejemplo en Tláhuac, que es la alcaldía más lastimada por el terrible crimen culposo, por llamarlo de algún modo, pero yo más bien lo veo doloso, que significó la caída del tramo de la línea 12 del metro, allá en Tláhuac. Yo creí que ahí iba a ganar aplastantemente la alianza PRI-PAN-PRD por el dolor causado precisamente a los habitantes de esta alcaldía. Pero en el poniente de la ciudad, en donde la gente tiene mayor poder adquisitivo y tiene, desgraciadamente, digo desgraciadamente porque quisiera que el nivel cultural fuera parejo, pero no lo es, un nivel cultural e intelectual pues mayor al de la mayoría de las personas que no tienen oportunidades de entrar a las universidades de paga, de alto nivel, etcétera, etcétera. Allí ganó la alianza, o ganó el PAN solo, pero no pudieron los de Morena absorber el rencor popular. Ahí la aspiradora fue en contra de las aspiraciones de López Obrador de mantener el corazón de Morena, que era la Ciudad de México, y la dividió en dos. Y tampoco pudo, pese a la intervención del narcotráfico en casi todos los distritos electorales en juego, tampoco pudo mantener la famosa mayoría calificada que con tanta ansia buscó López Obrador. Pero el informe dado por la ONU es alarmante. Como dice la propia Michelle Bachelet, que es alarmante la crecida de la violencia en México. Violencia que se ha generado
por el rencor existente contra la actual administración y por la negligencia, la burla, la displicencia y la tontería de quien encabeza todos los días las mañaneras. Vamos a decirlo claro, hace tiempo que ya no tenemos presidente en nuestro país, que fusiona el país pues de una manera natural con el trabajo de sus ciudadanos y va creciendo en algo bastante parecido al modelo anarquista de principios del siglo pasado que encabezaban, por ejemplo, los hermanos Flores Magón. No es que no se quisiera nada de gobierno, pero es que se quería que el gobierno interviniera lo menos en la vida de la ciudadanía. Y esto era la anarquía que tanto exaltaban los Flores Magón como otros héroes de la Revolución Mexicana. Ahora también pensamos en esta posibilidad porque realmente nadie está conforme con lo que está pasando. A pesar de que se hayan ganado por parte de Morena 11 de las 15 gobernaturas, más la de San Luis Potosí, que está siendo un volado porque el señor Gallardo, Ricardo Gallardo, está sí en la cuerda floja. Y una cuerda floja muy endeble, se mueve de un lado a otro y se puede caer en cualquier momento. Entonces, ya no sabemos muy bien hasta dónde van a llegar las impugnaciones. Qué curioso que los dirigentes partidistas del PRI, del PAN y del PRD, los que formaron esta alianza opositora, porque el Movimiento Ciudadano tiene su propio proyecto, cuando debió haberse sumado a la oposición, siquiera en estas elecciones para combatir a Morena, como era el propósito de los otros tres partidos, no lo hizo. Y eso le restó fuerza a la oposición, porque el Movimiento Ciudadano ganó, por ejemplo, a la gobernatura de Nuevo León y ya tiene en sus manos desde hace tiempo la de Jalisco. Es el único partido de oposición en donde se observan precandidatos a la presidencia de la República. Y no es cualquier cosa. Porque Morena tiene muchos, pero todos desprestigiados. Desde Marcelo Ebrard, Claudia Sheinbaum, hasta Gerardo Fernández Noroña. A Tatiana Cloutier no la menciono porque le tengo mucho respeto, pero no creo que logre alcanzar la bienaventuranza del supremo hacedor de Morena, que es López Obrador, que lo que quiere es descalificar a todos para quedarse él como la única opción viable hacia el futuro. La prórroga que vendrá si se aprueba, entre otras cosas, que no se lleve a proceso a los actores políticos del pasado el 1 de agosto. Yo les ruego votar porque sí se lleve a proceso a estos canallas. Y, mucho más importante, en marzo viene ya la consulta para la revocación de mandato. Si dejamos solos a los morenistas y a López Obrador, lo vamos a pagar demasiado caro. Y esto no podemos permitirlo los mexicanos de bien. Lo siento, no me van a callar. Y lo digo hoy y siempre, con cero cobardía.